Muy buenas noches para todos. Di conmigo, de lo invisible a lo visible. No, ese es el nombre de la enseñanza de esta noche. ¿Por qué de lo invisible a lo visible? Bien, porque hemos venido hablando acerca de geotecnia, que es esa parte de la ingeniería civil que se dedica a estudiar más allá de los cimientos. O sea, va un poco mucho, o va un poco no, va mucho más abajo, porque cuando se hace un fundamento, cuando hay una fundamentación para una construcción, esta geotecnia se encarga de revisar que más abajo no vayan a haber fallas. Y hemos hablado, sí, de geotecnia dentro de lo que tiene que ver en lo emocional, en lo espiritual de nuestra vida. Hemos hablado también de lo fundamental, de que debemos colocar a Jesús como el verdadero fundamento. Y ahora ya vamos un poco más arriba y vamos a ir pasando a la estructura. Di conmigo, estructura. Sí, mira, dentro de la estructura, la manera como Dios nos creó a ti y a mí, aunque hay una parte que es visible, que es nuestro cuerpo, y una parte invisible, que es nuestro espíritu y nuestra alma, bien, Dios creó nuestra alma. Y al crear Dios nuestra alma, nos dio emociones. ¿Qué nos dio Dios? En el diseño que hizo contigo, ¿nos dio qué? Di conmigo, yo soy bien emocional. Sí, somos muy emocionales. De hecho, Génesis 1:27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. ¿A imagen de qué? Ahora, voy con dos direcciones, aunque es una sola, pero con dos intenciones en esta enseñanza. La primera es para aquellos que quizá llevan mucho tiempo en la iglesia y que les enseñaron que las emociones son malas. Y que los cristianos o las personas que conocemos al Señor no tienen que ser emocionales, sino que somos espirituales. No, te lo digo así de una vez para que lo sepas. Dios te dio emociones no para que vivas reprimido. Somos emocionales y no podemos reprimirlo. Y la segunda intención, que va en la misma dirección de la enseñanza, es para todos aquellos que quizá nunca han estado en esa mezcolanza, ¿verdad?, de una iglesia y otra, o no han tenido así como primos medio religiosos, pero que a lo mejor se los van a encontrar en el camino y que es gente que está bien, ¿ok? Es gente bien, es gente súper de todo, ¿ok? Pero piensan diferente y no hay problema. Eso no es fundamental para salvación, así que no hay lío. Con ellos no vamos a discutir, pero te vas a encontrar con gente que te va a decir que no pueden ser tan alegres, te van a criticar porque en la iglesia ponen luces, echan humo, porque transmitimos por redes sociales, te van a decir de todo, que todavía hay que predicar con corbata y te van a decir un montón de cosas, que mujeres deben vestirse de determinada manera, que hombres deben vestirse de determinada manera y todo ese tipo de cosas. Y cuando tú te rías, te van a decir, no se ría, porque todo es espiritual. Y eso, si usted se ríe, es del diablo. Y entonces de repente te los encuentras en el camino. O sea, somos emocionales. Dios nos dio emociones para poder experimentarlas. Dios nos dio emociones para poder reír, para poder llorar, para poder ser liberados, incluso de muchas cosas. Ahora, el hecho que Dios nos haya dado emociones no significa que debamos vivir controlados o manejados por ellas, sino que al contrario, ahora somos cristianos, pues debemos santificar nuestras emociones. Ahora, a causa del pecado en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, pero de acuerdo a como cuenta la historia de la Biblia, Dios le dio a Adán y a Eva emociones porque ellos fueron los primeros que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero luego, fíjate, viene el pecado, el hecho de ellos de haberle fallado a Dios. Dios les dio a ellos un mandamiento: no coman de este árbol. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron del árbol. Ok, sí. Alguno dirá, yo jamás lo hubiera hecho. Mira, no digamos, ok, pero sí. De repente tú no, pero otros sí lo hubiéramos hecho, porque tenemos esa tendencia a querer retarnos, a querer decir y probar a ver si Dios de verdad y lo que sea. Pero fíjate lo que sucede en el ser humano. Fíjate, fue automático en el ser humano lo que sucedió cuando ellos pecan, cuando ellos fallan al único mandamiento que Dios les había dado. Lo primero que sucedió en ellos fue que les dio vergüenza. Sí. Les dio vergüenza uno del otro. Antes andaban desnudos, no les importaba, o sea, estaban tranquilitos, ¿verdad? Yo imagino que en el jardín del Edén no habían zancudos porque pues sí, o pulgas no tenían que haber, o sea, sí, o garrapatas, no andaban tranquilos. Andaban desnudos el uno el otro. No dice cómo era su cuerpo, cuál era la estructura ósea o física, si eran bien fitness o amaban el pan, no sé. O sea, la Biblia no dice nada de eso, pero dice algo muy importante. Dice algo de una manera
tácita, no lo dice claramente, pero sí lo dice al revés. Dice que cuando Dios los vio, ellos estaban cubiertos. ¿Y por qué? No, es que nos dio vergüenza. Eso significa que antes no se avergonzaban. En sus emociones eran felices, se miraban, no había morbo, no había lascivia en sus pensamientos, no, no, nada, tampoco había vergüenza en cómo se miraban el uno al otro, nada que ver. Pero una vez cometieron pecado, lo primero que hacen es cubrirse. Lo primero que hacen es sentirse avergonzados, que es una emoción. Lo siguiente seguramente fue, ok, ¿y ahora por qué nos sentimos así? Y empieza esa mugrosa culpa que viene a golpear el corazón, que viene a golpear la vida, que viene a señalarte y a decirte cuán mal has hecho todas las cosas, que viene a decirte que no mereces, que ya no puedes, que ya no debes. Y entonces cuando viene esa culpa, empieza un poquito de justificación y seguramente empezaron a rechazarse el uno al otro. La Biblia no dice cuánto tiempo pasó claramente entre el momento en que ellos comen y el momento en que Dios aparece de nuevo en escena. Pero pasaron un montón de cosas aquí. Y cuando Dios entra en escena, dice Adán, es que nos dio vergüenza y tuvimos miedo. Así que fíjate, es una mezcla de emociones. No habla de nada espiritual, no dice y automáticamente el diablo vino y fueron poseídos por el demonio y sus ojos se pusieron rojos como de marihuanero intenso. No, nada, nada. Simplemente ellos empezaron a experimentar algo interno, invisible, pero lo fueron pasando a lo visible. A lo mejor su rostro ya no era el mismo rostro de sonreír. A lo mejor su rostro ya no era el mismo de tener una sonrisa y de verse con admiración el uno al otro y quizá algo de deseo, porque sí, cuando se vieron dijeron, wow, y se amaban, eran el uno para el otro. Así que, pero ya a lo mejor ya no era eso. Y luego cuando salen del jardín del Edén, que Dios en medio de su misericordia, ellos debían morir, pero Dios ofrece un animal por ellos en muestra del sacrificio y como una muestra mesiánica de que Jesús algún día iba a pagar el precio por todos. Al final ellos, seguramente, eso lo puedo, o sea, todo esto lo puedo discernir yo, simplemente por pura conducta humana. Me imagino que después de que salieron del jardín del Edén, que a ella le empezaron a dar sus dolores de parto, que empezó él a sufrir para producir el alimento. Antes el alimento llegaba de la tierra para él. Seguramente se sintieron abandonados en más de una ocasión. Así que fíjate, todo, absolutamente todo son emociones. De hecho, esto sí es algo igual, todo esto es interpretación muy mía, pero en lugar de pedir perdón a causa de la culpa, se justificaron súper feo. O sea, súper feo. O sea, así como que Dios apareció y le dice a Adán, ¿qué pasó? Y Adán le dice, mira, fue ella, pero yo no la pedí a ella, tú me la diste, yo me dormí y ella apareció. O sea, sí, como que tú me emborrachaste y yo no hice nada. Sí, pero, Y ella, no, fue la serpiente. Y todo el mundo, y la serpiente, yo tampoco fui. O sea, todo, nadie pidió perdón. Porque emociones nublan el pensamiento, emociones nublan nuestros sentidos y emociones toman mucho lugar en nuestra vida. Ahora, lo peor que podemos hacer cuando estamos caminando con el Señor Jesús es ignorar que tenemos emociones. Es ignorar que nos podemos sentir bien o mal. Es ignorar que en momentos de dolor es necesario llorar, expresar las emociones, hacer algo diferente. Recuerdo hace un tiempo que estaba dando el discurso final en un velorio, en una despedida, en honor a alguien que no era de la iglesia, era una persona muy conocida aquí en la ciudad, y la persona sí venía a la iglesia aquí, pero venía solamente ella, el resto de su familia no, pero ya dejó muy claro que lo que quería era que fuera el pastor y que en la funeraria diera una intervención. Bien, había unas 200 personas en esa funeraria, no cabía nadie, estaban las escaleras llenas, todo. Y dimos un discurso y en medio de todo yo decía, si viene el dolor, lloren, no repriman, o sea, aún eso hay que aprender a experimentarlo. Y viene una persona familiar de esta persona que había fallecido y se acerca y me dice, pastor, le doy muchas gracias porque puedo llorar. Y dije, no, pues dale gracias a Dios porque eso es algo que Dios te dio. O sea, yo todo como espiritual y como dándomelas de, oh no, eso no es cosa mía, sí, pero
pero no, o sea, realmente no es nada mío, o sea, simplemente es algo que para mí es normal que no debe llorar. Pero entonces le dije tranquilo, y me dice, no, 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 no es que no se imagina, es que mi pastor me enseñó que a los muertos no se les llora. Porque si lloro un muerto, es porque no tengo fe de que ahora está con el Señor. Pero le dije, no, mira, o sea, ella seguramente sí está con el Señor porque Jesús fue el Señor de su vida y todo lo demás, pero ¿a ti te hace falta? Sí. ¿A ti en tus emociones tienes ese vacío en tu corazón? Sí. Entonces, ¿la amas? Sí. Pues que ya no puedes decírselo. Y eso es lo que duele. Duele el abrazo que nunca diste, duele todo esto. Y pues obviamente la hice llorar más. Eh, no, 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 ella fue como más queriendo decir, mira, ten toda la libertad de poder llorar. Y el Señor no se avergüenza porque tú llores. El Señor no se avergüenza por tus lágrimas. Alguna vez alguien también nos dijo, pues, ¿por qué? Que es que, bueno, le dijeron a alguien, es que su pastor se la pasa echando chistes y no predicando la santa palabra de Dios. ¿Sí? Y qué gente tan aburrida si la Biblia no es aburrida. O sea, la Biblia tiene libros de todo, tiene canciones, tiene de todo, tiene romance, poesía pasada de tono, o sea, todo. Sí, es increíble la Biblia. Es maravillosa. Tiene más asesinatos la Biblia que John Wick. Y si usted quiere enseñarle algo salvaje a sus hijos, que se lean el Antiguo Testamento. ¿Mm? O sea, tranquilos, lo que pasa es que a veces no vemos la Biblia desde ese punto de vista. No, no, todo es espiritual. No, no, todo es espiritual. Dios, mira cuando Jesús caminó aquí en la tierra. Jesús caminó aquí en la tierra y cuando Él estuvo acá, Él se emocionaba cuando gente tenía fe. Y en algunos casos le decía a todo el mundo, mírame, qué fe, wow, qué fe la de esta mujer que venía. Y la echamos para afuera y le dije que las migajas eran para los perros. Y dijo, no me importa, pero los perros aún reciben. Y wow, qué fe la de estos. Y al mismo tiempo con sus discípulos, ay, no pudimos echar fuera un demonio. Ah, hasta gente de poca fe. No es así, o sea, se emocionaba, por una parte se ponía súper feliz, por otra parte también se ponía de mal genio. Ah, ¿no acaso no dice en Juan capítulo 11, cuando Lázaro fallece, la Biblia dice Juan 11:35, es el versículo más corto de todo el Nuevo Testamento, y dice, y Jesús lloró. ¿Y Jesús qué? O sea, ¿por qué dice que lloró? Pero en ninguna parte dice que se reía, porque era normal que se riera, lo raro era que llorara. Jesús lloró, o sea, se murió su amigo, oh, pero él sabía que lo iba a rescatar, o sea, ni saber él si de verdad iba a resucitar o no. Igual lloró. Oh, pero fue por la fe, por quien quieras. Ponle todo el argumento que tú quieras. Al final la Biblia dice que Jesús lloró. Y no dice que estaba picando cebolla, no dice que le entró un polvo al ojo, no, nada. Dice que era un momento de dolor, un momento muy fuerte. Y Jesús tenía emociones. Vean, el joven rico viene, se acerca a Jesús. Y la Biblia dice que le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo, o sea, le sacó toda su hoja de vida y era mejor que, la hoja de vida del joven rico era mejor que la hoja de vida de todos los 11, de los 12 discípulos juntos. O sea, ese muchacho era increíble. O sea, realmente iba a ser el mega discípulo. Pero el Señor Jesús cuando le lanza y le dice, mira, qué bueno que todo lo haces bien, que conoces la ley, que cumples cada una de las cosas, qué increíble todo, qué bueno también que no eres un mantenido, sino que aprendiste a trabajar con o sea, eres alguien súper útil, proactivo, lo demás, pero tienes que deshacerte de aquello que más amas, porque nadie puede, pues no se lo dice así, pero aquí estoy parafraseándolo yo, tienes que deshacerte de aquello que más amas, nadie puede servir a dos señores, te vas a ir por el dinero, te vas a ir por mí, así que ve y vende todo y regálalo. Y dice, y Jesús mirándolo con amor, le tuvo que decir que no. Así que Jesús amó, perdón, le tuvo que decir a Dios. Jesús amó aún a aquel que es de las pocas personas en todo el Evangelio que cuando Jesús les dice, sígueme, le dijeron que no a Jesús. Pero no, dijo, viste, por la plata, si ves que los ricos se pierden. No, 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 no dijo nada. Dijo, lo amó. Se fue así, pero se fue y en el corazón a Jesús le pesó porque lo amaba. Y seguramente Jesús también se puso triste en ese momento. Hay un momento donde el Señor se pone de mal genio, muy fuerte. Está en Mateo capítulo 21.
Creo que es el verso 12 donde dice que Jesús llegó, agarró, tomó unos cueros, algunas otras matas que ven por allí y sacó a rejo a toda esa gente que estaba literal vendiendo y haciendo comercio con la fe de las personas. Volteó las mesas, dicen en otros lugares. ¿Estaba feliz? ¿Los echó a chistes? ¿Los expulsó como expulsaba demonios? No. Demostró toda su furia. Ahora, vamos a decirlo así, fue una furia santa. Sin problema. Él mostró emociones todo el tiempo. Pero a veces entonces, ¿por qué? Tú y yo queremos pensar que no debemos mostrar emociones. No sé si es que pensamos que madurez cristiana significa neutralidad emocional y es que entre más madura uno, más serio se pone. No, más aburrido, de pronto, más amargado por alguna u otra razón que puede traerte el camino en la vida, pero no tienes por qué ser más serio. O sea, gente feliz es chévere verla porque son siempre gente feliz. Pero cuando alguien feliz está amargado y luego cambió su rumbo, no, de repente un momento traumático en su vida, algo golpeó la historia de su vida y esa persona tuvo que hacer un cambio en todo lo que era y cambió realmente su corazón y se modificó y sus emociones se fueron para el otro lado. Pero digo así, las emociones no son neutrales, las emociones simplemente son emociones. ¿Son qué? Salmo 37, verso 4. Mira lo que dice Salmo 37, 4. Dice, este es el versículo completo del deseo de cumpleaños que todo el mundo se hace. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Normalmente la gente dice, feliz cumpleaños, que el Señor te conceda todos los deseos de tu corazón. ¿Sí? O sea, salió de aquí, la mitad de la frase. Pero la mitad se la comieron. Interrumpes a todos, mijo, o sea, tú bien alto, por eso es un gancho de ropa, pero bueno, dejémoslo así. Salmo 37, 4, deleitarse. ¿Sabes qué significa deleitarse? Deleitarse significa estar en línea con, significa disfrutar, significa hacer algo que le gusta. Y perdóname, pero disfrutar, hacer algo que a uno le gusta, ¿eso qué es? ¿Emocional o espiritual? Dice, deleítate en el Señor, o sea, disfruta de todo lo que Dios tiene para ti, disfrútalo. Deleítate en el Señor. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? El Señor te va a conceder cada una de tus peticiones. No. Dice claramente, deleítate en el Señor y Él te concederá ¿los qué? ¿De dónde? ¿O de tu oración? ¿O de tu oración? Pastor, pero lo que está en mi corazón es lo que yo oro. No, no siempre. A lo mejor tú estás orando por pan, pero lo que quieres es, no sé, estás orando por comida, por provisión, pero lo que quieres es un viaje, que es un deseo en el corazón. ¿Te das cuenta? Pueden ser cosas diferentes. Pero es que es emocional, esto es emocional. Entonces tenemos que permitirnos poder sentir, sí. Ahora, nuestras emociones deben ser santificadas y no emociones distorsionadas. ¿Cómo que santificar las emociones? Sí, santificar las emociones es saber manejarlas, es saber llevarlas de acuerdo al Espíritu Santo en nuestra vida, de acuerdo a la sabiduría de Dios en nuestra vida. Es entender que lo que hago no simplemente es que se cumpla un deseo, que muchas veces uno confundimos felicidad con placer y placer instantáneo, que es muy diferente a felicidad permanente, que es lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces tendemos a hacer cualquier cosa, tendemos a, no sé, a hacer las cosas mal, hay gente que disfruta odiando, disfruta siendo amargados. Sí, uno los ve a veces, yo sé, tú los ves en películas, cuentos o todo esto, lo que quieras, ¿verdad? Pero en la vida real hay gente así. Hay gente que es amargada y disfrutan ser así y jamás quieren cambiar de ser así. ¿Por qué son así? Ni idea. ¿Por qué disfrutan estar amargados? Ni idea. O sea, en lugar de poder disfrutar la vida, y es gente que cuando ve que a alguien le va bien, normalmente quiere echar abajo el porque a la persona le vaya bien.
Es lo normal y es raro eso, pero así de emocionales somos. Mira, una emoción santificada está en Nehemías 8:10. Vea. Dice Nehemías 8:10. Vea, Nehemías dice, ya pueden irse, dice. Coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada. Mira, coman bien. O sea, cuando uno come bien, ¿cómo se siente? O sea, no está diciendo coman mucho, dice coman. Cuando tú comes lo que te gusta, lo que te deleita, sí, lo que tú dices, esto era lo que yo quería, ¿cómo te sientes? Bien, uno dice, esto era, y dice, tan poquito, y ay, así fuera un montón, pero dice, qué rico esto, coman bien, tomen bebidas dulces, o sea, llénense de azúcar, o sea, felices, o sea, llénense de azúcar, esto los va a activar, van a estar bien. Aparte de eso, compartan su comida con quienes no tengan nada, o sea, no sean tacaños, sino sean generosos, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. Y mira, no estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. ¿Pues el qué? ¿El gozo es una emoción o es espiritual? Hay gente que está orando por un avivamiento. Y a lo mejor lo que necesitas para que haya un avivamiento es reírte un poco. Porque a lo mejor lo que tú quieres es un avivamiento, esos de tipo, pues que caiga fuego del cielo y consuma a toda la gente que te cae mal. Y te necesitas reírte un poquito para poder amar a las personas y darte cuenta que no necesariamente te caen mal y que tienes la capacidad de poder amarlos o al menos de soportarlos. Una de dos. No estén tristes porque el gozo del Señor, la alegría del Señor. Y los que les gusta ir a mirar la Biblia en la casa, por favor, ve y busca el original en el hebreo y te vas a dar cuenta que la palabra ahí que significa gozo, en el hebreo original también significa gozo. No otra cosa. No tristeza, no amargura, no señalamientos. No, gozo, alegría. Emociones, o sea, santifico una emoción. Me puedo reír sin necesidad de humillar a nadie. Me puedo reír sin hacer uso del sarcasmo, sin hacer uso de la ironía, sin burlarme del físico de las demás personas. O sea, me puedo reír. Cuando estamos en Jesús, cuando vamos aprendiendo de Él, si Él es el fundamento, sea 1 Corintios 10, que nadie ponga un fundamento distinto, que no sea Cristo. Entonces todo lo demás que vamos a edificar a partir de ahí tiene que estar bien direccionado. Por eso aún nuestras emociones tienen que estar correctamente direccionadas. No podemos tener emociones y que se apaguen y ya, ¿no? Mira lo que sucede cuando una emoción no se administra bien. Cuando no es, como que dije, santificada, sino una emoción está distorsionada. Efesios capítulo 4, 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Mira lo que es una emoción distorsionada. Dice, si se enojan, ¿si se qué? Dice, si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Enojo es una emoción, el enojo no es un pecado. El pecado es querer guardarlo para justificarlo, para luego poder atacar a la otra persona, para poder hacer lo que quieras que hagas con eso. Pero el enojo, como tal, no es un pecado. Es una emoción. Es una emoción. ¿Es una qué? No cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Es aquí por la razón por la cual hay gente que dura tanto tiempo amargada, porque llevan años guardando enojo. Y hay gente que ni siquiera están enojados, sino que heredaron el enojo. Sí, antes cuando las familias eran más numerosas, era como normal que de repente se dividió y peleó un hermano con otro, o sí, el tío de uno peleó con el papá de uno, y entonces uno le agarró rabia al tío. Y uno ya no se volvió a hablar ni con el tío, ni con los primos, ni con nadie, porque es que mi partido es el de mi papá y el de mi mamá. La Biblia dice que en ti el enojo, algo tan normal como que no todo el tiempo tienes que estar feliz, de repente pasa algo, te enojas, sí, pero no lo guardas ahí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es terrible en nuestra vida. Y aparte de eso, ni siquiera lo guardaste para ti, se lo heredas a tus hijos o tú lo recibiste de herencia.
ahí es cuando estás pecando. Cuando guardaste eso en tu corazón, cuando abriste una puerta sin necesidad por el enojo. Pero mira el verso 27, ¿por qué lo dice? El 26 y el 27. Si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Así no le darán lugar al diablo. O sea, no solamente se convierte en pecado, sino se convierte en una puerta en la cual el diablo puede venir y hacer en tu casa lo que él quiera. Y todo por administrar mal una emoción. Pastor, pero es que lo que me hicieron, no, calma. Lo que te hicieron merece que te enojes, está bien, ¿ok? Enójate, no hay problema. Lo que te dijeron merece que te enojes, enójate. Pero soluciónalo lo más pronto posible. Porque si no lo solucionas pronto, el diablo va a encontrar un lugar donde venir y destruir tu vida. Y no solamente es destruir tu vida, o sea, no es como que viene para atormentarte, no, viene para apartarte del propósito que Dios tiene contigo. Porque escúchame bien, sea que lleves aquí un día, o sea, o que sea hoy la primera vez que vienes, o que lleves aquí 20 años, ¿sabes qué? Te lo digo, Dios tiene un propósito contigo. No lo pierdas por enojarte y guardarte el enojo. No lo vayas a perder. Sí, no es como que me enojé y como no me puse en paz con los matrimonios, entonces no me puse en paz con mi esposa y al otro día ya amaneciste endemoniado. No te enojaste, arréglalo, te enojaste. Y te digo esto, las emociones no son pecaminosas en sí mismas. Es nuestra respuesta a ellas lo que determina si glorifican a Dios o no. Nuestras emociones no son un pecado. Pero si yo reacciono mal, ¿mi emoción glorifica a Dios o es un mal testimonio? Sencillo. Ahora, también que nos brinda una buena gestión emocional, una buena construcción de emociones en nuestra vida, libertad y autenticidad en nuestra vida espiritual. O sea, libertad de poder venir y buscar a Dios y poder decirle con toda la calma, Dios, te necesito. Dios, necesito que vengas en mi vida. No porque esté mal, no porque esté contento, triste, amargado. No. Simplemente te necesito. O sea, mi vida espiritual no tiene que depender de mis altibajos emocionales. Personas que sí, de repente están felices, de repente tristes, emocionadas. Pero no. Entonces hoy no quiero orar, hoy no quiero venir, no quiero ir. No. Calma. O sea, no tiene que por qué depender de eso. Nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual tiene que ser una y tiene que ser una autenticidad total, completa. ¿Por qué? Porque entiende, si son tus emociones, son tus decisiones y entonces también es tu responsabilidad. ¿Tú qué? Gálatas capítulo 6, versículos 4 y 5. Gálatas 6, 4, 5 dice, cada uno debe examinar su conducta. Y si tiene algo de qué sentirse orgulloso, pues que no se compare con nadie. Cada cual tiene que cargar con su propia responsabilidad. Te lo dije al principio, Dios conoce esa tendencia humana de nosotros de evadir responsabilidades cuando hacemos todo mal. En el Edén, ¿qué fue lo que pasó? Adán culpó a Eva culpó a la serpiente y todo el mundo culpó y de ahí en adelante todo el mundo culpa y no es culpa mía, es del gobierno anterior y no es culpa mía, es de no sé quién y no es culpa mía, fue que así me criaron y no es culpa mía. Es más, hace poco vi a alguien. Es un caso de estudio, ¿verdad? Y en ese caso de estudio apareció una persona que le decía a otra, mira, es que yo estoy seguro que mi cerebro bloqueó que a mí me abusaron cuando niño. Porque no sé si me abusaron o no me abusaron. Pues andaba en un grupo de personas que a los 2 o 3 personas que estaban alrededor, el caso de estudio, que a las otras 2 o 3 personas, esa persona nunca fue abusada. Pero como los otros 2 o 3 habían sido abusados, los que estaban alrededor de ella, entonces ya esa persona estaba diciendo, yo creo que sí, pero fue que mi cerebro lo bloqueó. O sea, queremos como ponernos cargas y amargarnos y sentirnos tristes y abrumados por cosas que antes no nos sentíamos, pero como que ahora está bien gestionar mis emociones hacia ese lado. No santificarlas, limpiarlas, no entender que Jesús murió por nosotros y que nosotros cuando lo reconocemos a Él, ahora somos unas nuevas criaturas, que somos nuevas personas cuando lo conocemos en Él, que hemos nacido de nuevo. No, ven a ver en la cultura, a ver qué me emociona, con qué me puedo juntar, qué me puedo inventar aquí para poder congeniar con los demás. Y no me doy cuenta que lo que estoy haciendo es manipulando mis emociones
en lugar de santificarlas. Si no te acuerdas de algo tan importante, es que seguramente no pasó. De algo tan traumatizante, es porque seguramente no pasó. No puedo culpar a otro de lo que hago cuando yo me siento enojado. No puedo culpar a nadie más de no sentirme feliz, de estar triste. No puedo culparme. Soy yo el que decide qué hacer con aquello que me pasa en la vida. Es que, pastor, descubrí que alguien estaba hablando mal de mí. Hay gente que quiere negar la existencia de Dios, ¿no te van a querer negar a ti? Nos amargamos por un montón de cosas que nada que ver. Son tus decisiones y es tu responsabilidad. ¿Por qué te lo digo? Porque es tu responsabilidad gestionar, administrar, santificar tus emociones. Ahora, ¿sobre qué base lo hacemos? Hace un par de semanas lo hablamos. Debemos recordar qué es lo más importante. Lo más importante es amar. ¿Qué es lo más importante? Mateo 22, 36 al 40. Está Jesús con unos maestros de la ley, saduceos, fariseos, gente súper pila. Y uno de ellos le pregunta, maestro, le están preguntando a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y entonces el Señor Jesús responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos, les dice el Señor, dependen toda la ley y los profetas. El mandamiento que dice, ama. ¿A quién? Número a Dios. Ahora te pregunto, ¿el amor qué es? ¿El amor es algo físico? ¿El amor lo venden en una tienda? ¿Lo puedes pedir por Amazon? ¿Es físico? ¿El amor es espiritual? ¿O el amor es emocional? Afecta todo en tu vida. Es algo emocional, pero viene a afectar lo espiritual, viene a afectar también lo físico, todo. Pero es algo emocional. Y el Señor dice, y el más grande mandamiento no es hacer. O sea, no es algo físico. El más grande mandamiento no es orar, no es algo espiritual. El más grande mandamiento es amar, algo emocional. Pero no sé si me voy haciendo entender de lo importante que son las emociones. Hemos pensado, no, lo primero es, ten cuidado, no hay un primero. Hay cosas físicas que son importantes, como el pecado, nuestras prácticas pecaminosas, hay que dejarlas, eso es importante y es físico. Lo espiritual, orar, leer la Biblia, ayunar, es muy espiritual y es súper importante, pero lo emocional, que es lo que generalmente queremos sacar de nuestra vida cristiana, que es imposible hacerlo, es también muy importante. Y el mandamiento más importante tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque hay un proceso de transformación que ocurre en nuestra vida cuando obedecemos a Dios. Y si te das cuenta, ese proceso de transformación tiene que ver, número uno, con amar a Dios. El mayor mandamiento, amar a Dios. Eso implica que me rindo y puedo reconocer que hay alguien más grande que yo, que hay alguien más importante que yo, que hay alguien que cuando habla yo debo obedecerle porque es muy superior a mí. Eso me habla a mí de obediencia, me habla a mí de humildad, me habla a mí de que voy amando al Señor, voy recibiendo su amor y al recibir su amor voy encontrando lo segundo, que es que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces empiezo a amarme y empiezo a amarme ahora en la identidad que ahora tengo como un hijo de Dios, en la identidad que ahora tienes como una hija de Dios. Y entonces te amas como hija. Te amas como hijo y sabes que no es bueno guardar rencor. Te amas como hijo, te amas como hija y tú dices, soy un hijo de Dios, ¿y qué debo hacer? Ok, la Biblia dice, Jesús dijo que valía la pena perdonar. Ok, voy a perdonar. Pero ya no como un mandamiento, sino como un proceso de identidad. Me amo y porque me amo, perdono. Porque me amo, porque no quiero llevar más esta carga. Cuando uno guarda rencor, eso es terrible.
sea, lo digo, no, a mí me ha parecido terrible, pues horrible. Eso es como que tú a la comida le eches ajo en exceso a todo, incluyendo el jugo. ¿Tu crema dental de qué es? De ajo. ¿Y tu perfume? De ajo, pero en exceso, ¿ok? Porque poquito es delicioso. No, en exceso, exceso. Todo el mundo lo ve, todo el mundo lo siente. A ti te amarga todo. Pero no, es que yo no perdono, porque es que esto que me hicieron fue gravísimo. Esto que me dijeron fue terrible. ¿Tú te amas? Y aquellos que de repente tienen eso ahí con algo que no han perdonado, saben que el ajo parece un chiste al lado de la amargura que genera el no perdonar. El no soltar una circunstancia, el querer seguir justificando el por qué sientes esa rabia en contra de. No justifiques, suéltalo. O sea, te lo digo honestamente, suéltalo. Yo sé que no es fácil, no te lo digo como por decírtelo, ya supéralo. No, no te lo digo de esa manera. Por favor, no lo escuches de una manera despectiva, te lo digo honestamente. Estás guardando algo que no necesitas. Y si puedes hacer caso, mira, son solamente 2 mandamientos, amar al Señor y el segundo, amar al otro como te amas a ti, pues comienza a amarte a ti. Porque eso va a comenzar a transformar todo en tu vida. Pastor, llevo 1 año en la iglesia, no siento que nada pasa. Si llevas 1 año es porque algo ha pasado, no me digas que no. Sí, pues algo sí ha pasado, pero hay ciertas cosas que no. Bueno, hay ciertas cosas que a lo mejor hoy, espero te sirva esta palabra y entiendas que hay ciertas cosas que hay que soltar, que hay ciertas cosas que, aunque duelan porque ya son parte tuya, pero que hay que dejarlas. Que hay que soltarlas. Que te vas a sentir abandonado, te vas a sentir triste, sí, a lo mejor sí, pero debes soltarlas. Porque si no, esas emociones no están glorificando a Dios. Sus procesos de identidad son maravillosos. Uno no guarda rabia con la gente, ¿por qué? Porque la gente se merece que yo no guarde rabia o porque yo me amo a mí mismo. Porque yo me amo a mí mismo. Una transformación emocional tiene un impacto profundo en 3 áreas. Tiene un impacto profundo en tu testimonio. ¿Por qué? Porque cuando nuestras emociones están sujetas al Señor, entonces podemos ser luz como el Señor quiere que tú y yo seamos luz. Somos una buena lámpara que alumbra, que ilumina. Aquí parece que fuera tenue la iluminación en la iglesia. No, es suficiente para que tú puedas leer tu Biblia si tienes una Biblia de papel y es suficiente la iluminación. Está diseñada para que puedas escribir en tus dispositivos, no porque esos tienen brillo automático, puedas escribir en un cuaderno o en una agenda sin necesidad de nada más. Pero si tú miras son como 12 bombillos que para 440 metros cuadrados que hay en ese espacio serían insuficientes, pero son suficientes cuando hay una buena lámpara bien ubicada. Pero cuando no gestionamos bien nuestras emociones, somos una buena lámpara porque somos luz de parte de Dios. Él nos dio ese regalo, lo hablamos la semana pasada, somos luz, pero estamos mal ubicados. Yo voy a poner el mejor de los reflectores aquí debajo de esta tarima. Y es el mejor de todos, es el que más brilla. Es el que más ayuna, el que más lee la Biblia, el que tiene interpretación de lenguas y hasta profecía tiene como lámpara. Es la mejor de todo. He dicho, a quien ilumina se le ven los pecados al otro lado. Pero ¿de qué sirve si está ahí abajo? ¿De qué sirve si no quiere servir? ¿De qué sirve si no quiere vivir para amar a otros? Sino para decir, es que yo soy el de los dones, los talentos. Te estás metiendo debajo. Porque tus emociones, orgullo, te está llevando a esconderte. No somos luz para juzgar a nadie, somos luz para ayudarnos en el camino unos a otros. Y particularmente para que aquellos que no conocen a Jesús, conozcan de Jesús. Lo segundo que nos ayuda, una buena gestión emocional,
Es en medio de nuestras relaciones. De esa gente de, yo no confío en nadie. Sigo el consejo de mi tía abuela que decía, uno no debe confiar ni en su propia sombra. ¿En quién puedes confiar? O sea, qué aburrido. Pero cuando entiendo que debo amar a los demás, amándome a mí, pues comienzo a confiar. Yo sé, hay un versículo en la Biblia mal interpretado, sacado de contexto, y un versículo fuera de contexto es solamente un pretexto para una discusión. Que es el versículo que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero cuando uno lee el versículo anterior y el versículo después, se da cuenta que está diciendo que maldito es aquel que confía en su propia fuerza y no en la fuerza que viene de Dios. Pero podemos sacarlo de contexto. Porque por eso, pastor, por ese versículo yo no confío en nadie. No, que es amargado. Estás administrando, estás gestionando mal tus emociones. Estás desobedeciendo al mandato del Señor de amarte a ti mismo y de amar a los demás, y tomas un versículo como punto de referencia para decir nunca más. De repente no sea ese, de repente sea otro verso que aquí en la iglesia no pasa, gracias a Dios, y eso sí lo digo de verdad. Como que hay una persona divorciada jamás tiene derecho a nada porque la Biblia dice que Dios odia el divorcio. Te voy a decir algo, Dios odia el divorcio, no a los que se divorciaron. Porque aquellos que han sufrido una pérdida tan fuerte como la de un divorcio, perdieron más del 80% de su vida. Y no me refiero a sus posesiones, me refiero a su estima, me refiero a los años que invirtieron, me refiero a todo lo que creyeron. Para que alguien venga a decirte, es que tú no mereces nada. ¿Por qué? Porque tú te divorciaste. Entonces, con ese divorcio, no, con esa persona no te metas. No le recibas, porque esa persona es divorciada. O sea, es que los cristianos tomamos un versículo, lo sacamos. Y lo que pasa es que a lo mejor esa persona que ahora juzga a los demás, esa persona o alguien de su casa de repente sufrió un divorcio, pasó ese dolor tan horrible de un divorcio y luego se amargó y tomó un versículo para poder señalar a todos. Lo tercero que renueva, que tiene un impacto muy profundo, es en nuestra adoración, o sea, en la manera en cómo vemos a Dios, en la manera en cómo nos acercamos a Él. ¿Por qué? Porque nuestra adoración se vuelve mucho más genuina, se vuelve más tranquila, se vuelve más amable, más especial cuando estamos bien emocionalmente. Porque, como lo dije antes, podemos reconocer que Dios es Dios en medio de todo y estamos felices, o sea, que estamos tranquilos. El apóstol Pablo, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba mal. Y 2 versículos antes de eso, de hecho, todos los 12 versículos que hay antes de eso, viene el apóstol Pablo diciendo, yo sé lo que es pasar hambre. Yo sé lo que es tener para repartir a todo el mundo y comprarle lechón a todo el barrio. Yo sé lo que es tener en abundancia. Yo sé lo que es tener lo escaso. Sé que es pasar hambre, dice. Pero en todo lo puedo en... Porque no son mis emociones, no es mi momento que va a afectar la forma en cómo veo a Dios. Pero a veces vemos a Dios, vemos algo que nos hace falta y como Dios no me responde ya, entonces ya no voy a orar. Entonces ya no voy a buscarlo. Creo que a veces dejamos que nuestra alma nos gane la partida en algunas cosas y no es necesario. Ahora te voy a leer uno de los capítulos de la Biblia más emocionales que existen. Y es el Salmo 103. Son 19 versículos, te los voy a ir a predicando uno a uno. No me tires. Te los voy a leer. Mira cómo empieza. Dice, alaba alma mía al Señor. ¿Alaba qué? A ver, emociones, alínense. Emociones, pónganse de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, vamos a hacer una cosa. Emociones. Rabia, sonrisas, amargura, todo lo que tenga ahí. Alma mía, alaba al Señor y alabe todo mi ser su santo nombre.
Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. Y aquí me encanta porque va de lo invisible a lo visible. Dice, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Versículo 7. Dio a conocer sus caminos a Moisés. Reveló sus obras al pueblo de Israel. Y el versículo 8 dice, está diciendo David, desde hace muchos años antes a Moisés Dios le dijo esto. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Fíjate, ¿eso qué son? Puras emociones. Y está diciendo, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, puro de su alma, ¿verdad? Lento para la ira. O sea, aún así le da rabia, pero tranquilo, por amor se la guarda. ¿Por qué? Porque es grande en amor. Y dice, no sostiene para siempre su pelea, ni guarda rencor eternamente. Verso 10. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos echó de nosotros nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce de qué hemos sido formados. Recuerda que somos polvo. El hombre es como la hierba. Sus días florecen como la flor del campo. Cuando el viento pasa, desaparece sin dejar rastro alguno, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Pero lo primero que hizo para poder terminar reconociendo que Dios estaba en los cielos fue decirle a su alma y a sus emociones, alma mía, calma, estás pasando un momento difícil, sí, pero alma mía, cállate, es momento de adorar. Es momento de que te olvides por un instante y te alinees con lo que Dios quiere, porque hay un propósito. Y de lo que estamos viviendo, y escúchame bien, de lo que estás viviendo, créelo, pero de lo que estás viviendo, Dios tiene un propósito de bendición para tu vida. Y Él va a hacer que Él es quien hace, que trabajen todas las cosas juntas, buenas y malas, las que te pasan, te gustan o te disgustan, para tu bien. Solamente dile a tu alma, alma mía, calma, es tiempo de adorar. Nunca olvides ninguno de todos sus beneficios.